Buenos días, vamos a hacer una sesión desde jueves. Está atacando el servicio de nefrología y los pacientes mayores, Gonzalo y María Ibáñez, que ya los conocéis. Así que, adelante, María. Pues nada, buenos días. Mi nombre es María Ibáñez, soy residente de cuarto año de nefrología del hospital y junto con mi coR Borja vamos a hablar esta mañana del trasplante renal de alto riesgo inmunológico. En principio vamos a poner un poquito en contexto lo que sería el trasplante renal para después hablar del paciente de alto riesgo inmunológico. ¿Y qué es el trasplante renal? Bueno, pues el trasplante renal es la opción terapéutica más adecuada para un grupo de pacientes con insuficiencia renal terminal. Mejora la supervivencia, mejora la calidad de vida y es la opción más económica. El primer año de un trasplantado renal es equiparable a un primer año en hemodiálisis, sin embargo, a partir del segundo año esto desciende, siendo lo más caro la hemodiálisis, posteriormente la diálisis peritoneal y finalmente el trasplante renal. Es cierto que la mortalidad de los pacientes con enfermedad renal terminal es elevada, aproximadamente un 8% al año, pero esto no se distribuye de forma uniforme. El mayor peso recae sobre los pacientes en hemodiálisis y el menor en los trasplantados renales. En nuestro hospital comenzamos el programa de trasplante en el año 2007. Desde ese momento hemos realizado más de 600 trasplantes renales y esto ha sido gracias a los avances en el reconocimiento, a los elementos efectores de la respuesta inmune y a los mecanismos de inmunorregulación que han consolidado el programa de trasplante. En el año 2013 se ve un aumento de las donaciones gracias a que se comienza a donar en asistolia. Actualmente la asistolia es responsable del 33% de los trasplantes renales y convierte a España en el primer país a nivel mundial en tasa de trasplante renal. He traído aquí dos gráficos. En el primero hay una comparativa de España con otros países desde 2018 hasta 2023, donde se ve que España es el primer país en tasa de trasplante renal, y en el segundo gráfico, en el de color azul, lo que se ve es la actividad de trasplante renal en España desde el año 89 hasta el año 2023. Hay una caída significativa en el año 2020 que se corresponde con la pandemia. En ese momento se pierden un 23% de los donantes, lo que implica un 19% menos de las donaciones renales. Es cierto que se recupera de forma progresiva, sin embargo, en el año 2019 hay 116 donaciones globales por millón de habitantes y en el año 2023 se reportan 93 donaciones globales por millón de habitantes. En este momento hay en lista de espera de trasplante renal unas 3.900, 4.000 personas. Y os comento un poco lo que sería la secuencia desde que el paciente comienza con su enfermedad renal crónica hasta que finalmente se trasplanta. El primer escalón en este momento sería la consulta de ERCA, es una estación pretérmino donde se prepara al paciente pues para las diferentes alternativas terapéuticas. Es en este momento donde nosotros tenemos que detectar qué pacientes deberían incluirse en lista de espera, porque el trasplante renal anticipado es fundamental. El tiempo en diálisis es el factor modificable que más impacta en la supervivencia del injerto y en la evolución. Es el factor negativo que más va a condicionar el post-trasplante, por lo que debemos trasplantar a nuestros pacientes lo antes posible. Lo ideal es que el paciente estuviera en lista de espera 6 meses antes de la fecha que nosotros estimamos que entraría en una terapia renal sustitutiva. Debido a la escasez de órganos, ya que los pacientes renales son pacientes muy comórbidos, con muchas comorbilidades, solamente 1 de cada 6 de nuestros pacientes puede entrar en lista de espera de trasplante, lo que supone aproximadamente de los pacientes con enfermedad renal terminal un 20%, no más. Para ello no tienen que tener ninguna contraindicación, tienen que tener un estudio quirúrgico pretrasplante ya hecho y un seguimiento adecuado de los anticuerpos citotóxicos. Cuando nosotros pensemos en meter a un paciente en una lista de espera de trasplante, tenemos que ver si ese paciente va a aguantar la cirugía, si va a aguantar un tratamiento inmunosupresor crónico para el resto de su vida. Y más que fijarnos en la edad del paciente, es ver más bien las comorbilidades que tiene, la evolución que va a tener y si va a poder aguantar el trasplante. Entonces, en el momento que se produce una alerta de trasplante, que nosotros tenemos un posible donante, se hacen las pruebas para este donante y se extrae el HLA del donante que podríamos tener. En ese momento empezamos a seleccionar a los posibles receptores. Lo que intentamos es que el paciente sea lo más parecido al donante que vamos a tener, en base a datos inmunológicos del HLA y de grupo, a que no tenga anticuerpos preformados contra el donante que nosotros que nos están ofreciendo, al tiempo en diálisis, que ya lo he comentado, al grado de urgencia y la edad, más o menos 10 años aproximadamente con nuestro donante. Una vez que aceptamos el órgano, lo que buscamos es que el paciente sea lo más idóneo. Hacemos una comparativa de los tipajes de forma más o menos virtual y si todas estas pruebas fueran positivas, ya sí que tendría que realizarse una prueba cruzada, un cross-match, con la sangre del receptor en este caso, para ver la sensibilidad humoral que tiene nuestro receptor hacia el donante. Esto se hace incubando los linfocitos del donante con plasma del receptor, vemos los anticuerpos citotóxicos circulantes y vemos si desencadenarían un rechazo. Que esta prueba negativa se podría pasar al trasplante renal.
Y bueno, centrándome ya un poquito en la inmunología del trasplante, hay dos eventos fundamentales, que es la compatibilidad del grupo, es el primer paso en los estudios de compatibilidad y la compatibilidad HLA. En cuanto a la compatibilidad del grupo, la distribución tiene que ser idéntica por desventaja del grupo 0, que es el que puede donar al resto. Ya hay una desventaja poblacional por la distribución que existe, por lo que nosotros en todo momento se intenta trasplantar en isogrupo. Es cierto que actualmente se pueden hacer trasplantes renales AB0 incompatible, pero estos son con vivos, con protocolos de desensibilización previos e inmunosupresión para evitar el rechazo hiperagudo. Y luego nos vendríamos a este otro lado, que sería la compatibilidad HLA. Una vez tenemos el tipaje del donante y del receptor, vemos el grado de compatibilidad que existe entre los dos. Para ello nos fijamos principalmente en los locus A, B y DR, siendo el DR el más importante, después el B y después el A, y la supervivencia del injerto va a disminuir cuanto mayor sea el número de incompatibilidades entre el donante y el receptor. Cuando nosotros tenemos un paciente con un trasplante previo, lo que buscamos es que no tenga ningún tipo de sensibilidad contra el nuevo donante. Es cierto que en ocasiones no se detecta, pero sí que puede tener anticuerpos memoria o anticuerpos preformados. Estos pacientes, los de alto riesgo inmunológico, los que tienen trasplante previo, son los que más riesgo tienen de desarrollar un rechazo, ya sea agudo, hiperagudo o acelerado. Se puede tener en cuenta para estos pacientes, si tuviesen un donante emparentado con una HLA compatible, la donación en vivo, incluso las donaciones cruzadas. Es cierto que en España la donación de vivo es algo que todavía hay que potenciar, solo supone un 10% de las donaciones. En ocasiones da un poco de pudor en la consulta ofrecerla, pero ya en el año 2018 sale un artículo donde nos dice que no ofrecer la donación en vivo se puede considerar incluso mala praxis y es fundamental sobre todo para los pacientes jóvenes. ¿Y qué es el HLA, el complejo mayor de histocompatibilidad? Que no he parado de nombrarlo y no lo he explicado hasta este momento. Vale. El sistema de antígenos leucocitarios humanos, el HLA, es una región genética con gran polimorfismo que codifica las proteínas de membrana que se encargan de presentar los antígenos a los linfocitos y desencadenan una respuesta inmune. Principalmente es aquello que reconoce lo propio y ataca a lo extraño. Es como el documento de identidad de nuestras células, nuestro DNI. Los genes que codifican las proteínas del HLA están en el bracito corto del cromosoma 6 y están tan juntitas que se heredan en bloques o haplotipos, 50% de la madre y 50% del padre. Los antígenos más importantes serían los de clase 1, el A, B y el C, que se encuentran en todas las células nucleadas del cuerpo, y los de clase 2, de P, de Q y de R, que se encuentran en las células presentadoras de antígeno. Una vez que se pone en contacto el paciente con el injerto, se activa el sistema inmune, reconoce las células extrañas y las destruye. La activación va a ser más intensa cuando haya disparidad inmunológica entre la pareja donante y receptor. Y os traigo aquí un ejemplo donde se ven los colores del padre, los colores de la madre y las diferentes combinaciones de colores que puede haber de herencia de los haplotipos. Con esto, ¿qué nos indica? Pues que dos individuos tengan una HLA similar es muy complicado. Entonces, si yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, heredo de mi padre el HLA A2B7DR1 y de mi madre el HLA A23B45DR7, mi tipaje final sería un HLA A2, que es bastante frecuente, A23, B7B45, DR1, DR7. Entonces, una vez que se ponen en contacto el donante con el receptor, las primeras células en aparecer serían las células presentadoras de antígeno, toman los aloantígenos del donante, los procesan y los exponen en su membrana con las células presentadoras. Se produce una fase de reconocimiento que activa los linfocitos T y posteriormente una fase efectora que es la que activaría los mecanismos de destrucción, la expansión clonal con los dos tipos de rechazo que nosotros conocemos. Es en ese punto de activación de linfocitos donde nosotros podemos actuar con la inmunosupresión. Un comentario mínimo de lo que sería sensibilización y la presencia de DSA o de anticuerpos anti-HLA, bueno, pues serían anticuerpos memoria, anticuerpos que se han preformado y que si hay una nueva exposición a ese antígeno HLA van a provocar un rechazo hiperagudo. Entonces, a modo resumen de todo lo que he contado hasta este momento, los pacientes en lista de espera tienen que tener un estudio periódico para ver la existencia y las especificidades, los títulos de estos anticuerpos anti-HLA. Una vez que nosotros tenemos el tipaje del donante y el tipaje del receptor, vemos el grado de compatibilidad que existe entre ambos. A mayor compatibilidad, menos riesgo, y el número de incompatibilidades, por lo tanto, es el que va a definir tanto el riesgo como el tipo de sensibilización humoral. ¿Qué buscamos? Buscamos la compatibilidad de los locus, primero el DR, después el B y después el A. Y vale, ¿por qué pueden aparecer estos anticuerpos anti-HLA de los que hemos hablado en todo momento? Pues por transfusiones, por embarazo o por trasplantes previos. Para determinar estos anticuerpos se hace una prueba llamada Luminex y para ver las especificidades contra las que van dirigidos los anticuerpos, definir los antígenos prohibidos, que principalmente van a ser los que fijen complemento, y cuáles están permitidos, se haría un single antigen. Esto se repite cada 3 meses en los pacientes que están en lista de espera y siempre al medio mes, un mes,
uno de estos eventos sensibilizantes, pues por ejemplo, una transfusión. Es cierto que los pacientes que no hayan tenido ninguna de estas tres cosas, que no hayan estado embarazados, ningún trasplante o transfusiones, es raro que tengan anticuerpos anti-HLA, pero para el trasplante es necesario que tengan una determinación previa. Y bueno, este dibujo así como tan caótico que traigo es un linfocito con las diferentes dianas terapéuticas de la inmunosupresión que os voy a contar un poquito a continuación. La terapia inmunosupresora de inducción es fundamental antes de reperfundir el órgano. ¿Para qué? Pues para mejorar la supervivencia del injerto, para mejorar la supervivencia del paciente, disminuir los episodios de rechazo agudo y disminuir la severidad histológica. ¿Con qué hacemos este tipo de terapia de inducción? Principalmente con corticoides intravenosos, 6-metilprednisolona, que inhibe tanto la síntesis de IL-1 para las células cooperadoras, la de IL-6 para los linfocitos B, el factor de necrosis tubular y el interferón gamma. La actividad inmunosupresora de los corticoides va totalmente independiente a su actividad inflamatoria, va a interferir, por lo tanto, en la respuesta celular y en la respuesta humoral, y nosotros solemos utilizar una dosis de 0,5 o 1 miligramo por kilo día, que posteriormente iremos descendiendo porque los corticoides siguen siendo terapia de mantenimiento, no solo de inducción. Esta terapia de inducción se pueden combinar, aparte de los corticoides, otros fármacos. ¿Y de qué va a depender? Bueno, pues va a depender tanto de características del receptor como de características del donante. El donante, la edad, si tiene criterios expandidos, si tiene un riesgo de producción retrasada del injerto, la compatibilidad que tengan, el tipo de muerte que ha tenido, y con el receptor, pues lo mismo. Los antecedentes previos, la fragilidad, las comorbilidades, el riesgo inmunológico, etcétera. Otra de las terapias que nosotros utilizamos serían los anticuerpos monoclonales, los anti-CD25 como el basilizumab y el anti-CD20, el rituximab. Este último fármaco se utiliza sobre todo para pacientes con alto riesgo, con anti-HLA preformados o incluso en los AB0 incompatibles. Y luego para la terapia de mantenimiento, un inhibidor de la calcineurina, como sería el tacrolimus, que ha desbancado totalmente a la ciclosporina pues, por su mejor perfil de eventos adversos y porque tiene mejor eficacia en el riesgo de rechazo. Los inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus, actúan a nivel intracitoplasmático, y lo que hace es bloquear la fosfatasa de la calcineurina, bloqueando a su vez tanto los linfocitos T como la activación de los linfocitos B. Luego se puede combinar con inhibidores del mTOR, el sirolimus y el everolimus y un derivado del ácido micofenólico. Es cierto que hasta el momento no hay un consenso de cuál es la mejor pauta terapéutica ni la conducta más adecuada, se individualiza un poco el tratamiento, pero siempre tiene que existir una triple terapia estándar con un anticalcinurínico, un antiproliferativo y con los esteroides de los que ya hemos hablado. En los pacientes de alto riesgo inmunológico, pues en muchas ocasiones hay que tener un protocolo de sensibilización previo que incluye incluso plasmaféresis, rituximab o timoglobulina. Y ya un poco para finalizar mi parte, os voy a dar unas pinceladas de por qué se perdería un injerto o cuáles serían las causas. La principal causa sería la muerte del paciente con injerto funcionante por causas como el resto de la población, pues cardiovasculares, neoplasias o infecciones. En el segundo caso sería el rechazo crónico, quitando la muerte del paciente dentro de las causas renales, por así decirlo, esto supone un 64%. La mitad de las veces, en un 47%, es por mala adherencia al tratamiento. En el rechazo crónico lo que vemos es un deterioro de función renal, un aumento de la creatinina, en muchas ocasiones se acompaña de hipertensión, de proteinuria. Necesitamos una confirmación histológica mediante una biopsia con la correlación clínica. Y la tercera causa de pérdida de un injerto serían las glomerulonefritis, bien de nuevo o bien por recidiva de su enfermedad primaria. Y aquí traigo dos cuadros, uno con los factores de riesgo inmunológicos y no inmunológicos que nos llevarían a la pérdida del injerto renal, pues son muy variados, el rechazo agudo, la compatibilidad del HLA, en el otro lado pues la edad del donante, hipertensión, diabetes. Y en el cuadro final lo que traigo es la estratificación del riesgo de muerte tras el trasplante. Bajo riesgo sería una persona de menos de 50 años sin excesivas comorbilidades, y un alto riesgo, pues un paciente mayor, una creatinina mala, antecedentes como diabetes, calcificaciones, etcétera. Y ahora para hablar del alto riesgo inmunológico os dejo a Borja. Buenos días. Bueno, voy a hablar de una parte que puede ser un poco más compleja porque es más específica de la inmunología, pero es muy interesante de entender por la importancia que tiene en el paciente hiperinmunizado. Vale, recapitulando, como ha dicho María, tenemos 3 eventos sensibilizantes. Imaginemos que hemos tenido alguno de ellos, ya sea una transfusión o, bueno, múltiples transfusiones, un embarazo o un trasplante previo. Nuestro cuerpo ha reconocido antígenos HLA extraños y hemos creado anticuerpos contra esos antígenos HLA. ¿Qué vamos a hacer ahora con estos pacientes?
Pues lo que vamos a hacer es calcular el PRA. Y voy a explicar de una forma simple lo que es el PRA. Bueno, traducido es Panel Reactive Activity. Es un porcentaje, va de 0 a 100. Lo que quiere traducir es el porcentaje de la población general que digamos que no es compatible contigo, que no te podría donar un riñón. ¿Cómo se calcula esto para que se entienda? Antes se hacía mediante una prueba de citotoxicidad. Se mezclaba el suero del receptor y se juntaba en un panel de linfocitos que representaban a la población general, entre 30 y 50 donantes, y se veía pues exactamente en qué suero reaccionaba o en cuál no. Y con eso calculabas el porcentaje de potenciales donantes contra los que reaccionaría tu suero, es decir, con los que no serías compatible. Ahora estas técnicas han avanzado y se hace de una forma matemática. Nosotros podemos saber qué anticuerpos anti-HLA exactamente tenemos en ese potencial receptor y una base de datos con las frecuencias de antígenos HLA que hay en la población general, que se ha obtenido de múltiples donaciones que ha habido, sobre todo pues, a nivel nacional. Es decir, la frecuencia de antígenos HLA que hay en España. Eso, mediante un algoritmo informático, te calcula el PRA calculado por la C que tiene delante y te traduce lo mismo, el porcentaje de población que no es compatible contigo, es decir, que no te podría donar un riñón. Creo que me he explicado. ¿Qué van a reconocer estos anticuerpos? Los anticuerpos anti-HLA. Vale, pues reconocen unas estructuras pequeñas de aminoácidos que están expuestas en la superficie de esos antígenos HLA. Esos, se llaman EPLETs. Estos EPLETs pueden ser específicos de un único antígeno HLA o pueden ser compartidos por varios antígenos. Y vamos a poner un ejemplo. El antígeno HLA2. Sabemos que es un antígeno muy frecuente en la población general, predominantemente española. Sabemos que está en un 50% de la población y que además tiene EPLETs que comparte con otros antígenos. Entonces, un solo evento sensibilizante, aunque fuera una transfusión, que sería un poco de mala suerte, pero si tú no tienes en tu tipaje ese HLA y sí que a través de una transfusión, un embarazo o un injerto previo aparece un antígeno HLA contra el que reconoces, reaccionas y creas anticuerpos, eso ya te va a suponer de primeras un PRA del 50%. ¿Por qué? Porque el 50% de la población tenía ese antígeno. Entonces, ya no vas a ser compatible con la mitad de la población. Y si además se dan las circunstancias de que el EPLET que ha reconocido tu anticuerpo es compartido por otros, pues lo que va a pasar es que te vas a hacer incompatible o vas a crear anticuerpos contra esos múltiples antígenos. Es decir, para resumirlo, con un solo evento sensibilizante puedes llegar a tener un PRA muy alto. ¿Qué vamos a considerar nosotros paciente hiperinmunizado? Aunque no está clara la cifra y va variando dependiendo de los centros, aquí lo consideramos el paciente que tiene más del 20 o 30%. Suponen en la lista de espera más del 20% de ellos. ¿Y qué pasa con estos pacientes que tienen dificultad para trasplantarse, como es obvio? Un PRA de 100% supondría una imposibilidad teórica de poder trasplantarse. Significaría que es incompatible contra el 100% de potenciales donantes de la población general. Esto va a provocar aumentos en el tiempo de espera de lista de trasplante y, sobre todo, el problema, las complicaciones asociadas a la diálisis. Vale, sabemos que un paciente tiene anticuerpos contra determinados antígenos HLA. ¿Qué más podemos hacer? Podemos caracterizarlos un poquito mejor. Podemos saber de qué clase son, 1 o 2, y de qué subgrupo, ABC, DR, DP, DQ, que son los principales. Y con esto vamos a saber qué características de estos anticuerpos van a ser de mal pronóstico. Es decir, sabemos que los antígenos de clase HLA clase 2 están implicados en el rechazo humoral crónico, que es el que comentaba María, que es el principal causante de pérdida del injerto, y por tanto, trasplantar con un antígeno de este tipo va a tener un peor pronóstico. También podemos medir la intensidad, el MFI es la intensidad media de fluorescencia. Para entendernos es la fuerza con la que reacciona un anticuerpo a un antígeno. No hay una cifra clara, pero sabemos que más de 5.000 unidades, por así decirlo, también asocian peor pronóstico. Y la fijación de complemento. Si un anticuerpo es capaz de fijar complemento para destruir la célula que ha reconocido, si es capaz de fijar C1q o C3b, tiene también peor pronóstico.
Entonces, con esto, sabiendo ya que tenemos un paciente sensibilizado por un evento, hiperinmunizado porque tiene anticuerpos de diferentes clases con diferentes MFIs, ¿qué podemos hacer para aumentar estas opciones de trasplante? Pues la principal es la de vivo. El trasplante de vivo es la mejor opción, pero bueno, sabemos que es limitada y no todo el mundo puede acceder a ella. Aún así, incluso cuando no puedes acceder, tienes, por ejemplo, tu pareja te puede donar un riñón, pero no sois HLA compatibles, está la opción de trasplante cruzado, que tú mandas tu riñón a una pareja anónima que tampoco se puede trasplantar, pareja puede ser de cualquier tipo, familiares, etcétera. Y a ti te donan el riñón que ellos no se han podido trasplantar. Otra opción es que la persona, el trasplante de vivo que te va a donar un riñón no sea de grupo sanguíneo compatible. Está la opción de hacer una desensibilización para eliminar esos anticuerpos anti-A, anti-B que no permiten el trasplante. Pero para la opción de trasplante de cadáver, por así decirlo, pues tenemos otras opciones como el programa PATI. Visto de otra forma, yéndonos hacia el lado de no donante vivo, ¿qué hacemos con estos pacientes? Primero, priorizarlos en el programa regional, es decir, tú tienes tu pool de lista de espera, pacientes en lista de espera, sabes cuáles están hiperinmunizados y cuando salga un trasplante, pues el primero que te vas a intentar fijar es en ese para ver si consigues darle salida. La desensibilización se usa sobre todo en los pacientes de donante vivo, porque se hace de forma programada, y la priorización nacional PATI, que es lo que voy a explicar. El programa PATI es el Plan Nacional de Acceso al Trasplante Renal para Pacientes Hiperinmunizados. Es un programa que crea la ONT, la Organización Nacional de Trasplante, en el 2015 y tiene unos requisitos. El PRA virtual tiene que ser igual o mayor del 98%, es decir, 98, 99 o 100, y el paciente debe llevar más de un año en programa de diálisis. ¿Cómo funciona este programa? A través de la prueba cruzada virtual. Para explicar lo que es la prueba cruzada virtual, vamos a hablar primero, muy brevemente, de la prueba cruzada clásica por CDC o citotoxicidad dependiente de complemento. Esta es una prueba que se realiza en cualquier caso siempre antes de un trasplante, ya sea de hiperinmunizado o de no hiperinmunizado. Antes de llevar al paciente al quirófano, necesitamos que el inmunólogo nos diga que el suero del receptor y las células del donante, añadiendo complemento, no provoca reacción, no provoca lisis celular, es decir, la prueba cruzada es negativa. Si la prueba cruzada es positiva, significa que si se lleva a cabo el trasplante va a ocurrir un rechazo hiperagudo y por tanto se descarta el trasplante. La prueba cruzada virtual tiene otro concepto. Como su nombre indica, no es una prueba física. En este caso, lo que ocurre es que se recibe el aviso de un potencial donante y se extrae su tipaje HLA. Lo que había dicho María, el tipaje HLA es el DNI celular de esa persona. Y nosotros tenemos, a nivel nacional, una base de datos de pacientes hiperinmunizados, que hemos dicho, con un PRA mayor del 98% y más de un año en diálisis, que tenemos además tipificados exactamente qué tipos de anticuerpos anti-HLA tienen. Entonces, si justo ese donante que ha salido tiene un tipaje que coincide, que no coincide con ninguno de los anticuerpos de toda la base de datos de esos pacientes que están esperando un donante, pues digamos que el programa pita. Y entonces te saca exactamente qué receptor podría ser compatible o que tiene ausencia de DSA prohibidos. Luego explicaré lo que es DSA permitido o prohibido. Si pita más de un paciente, el programa PATI tiene un sistema de puntuación que incluye variables como edad, tiempo en diálisis, isogrupo, que va a priorizar cuál va a ser el primero en llamar, por así decirlo. Gracias al programa PATI, como veis en verde oscuro, se ha podido trasplantar más del 40% del programa, y esto es a finales de 2022. Los datos de 2023, hasta hace muy poquito no había salido nada. También llamativo que casi un tercio de los pacientes que están en el programa, en rojo, como veis, no se han podido trasplantar, 607 personas, con lo que conlleva el tiempo de espera en una técnica de diálisis.
Esta es la evolución de los trasplantes que se ha hecho con el programa PATI hasta el 2022. Creo que las cifras del 2023 son muy similares al último año. Y añadir que Toledo nos incluimos en el programa pues un poco al final de esta gráfica, de octubre del 2022. Desde entonces, y a pesar de llevar muy poquito tiempo, hemos conseguido hacer 14 trasplantes y, sin embargo, todavía tenemos, no sé si lo veis, 10 pacientes que permanecen en lista de espera. Gracias al programa PATI se ha conseguido que el 25% de los pacientes que se incluyen se puedan trasplantar en los primeros 4 o 5 meses, pero esto se va haciendo más complicado a medida que el PRA es más alto, llegando a haber un tiempo, bueno, para los pacientes PRA del 100%, la mayoría no se han podido trasplantar a los 2 años. Entonces, ¿podemos hacer algo más por estos pacientes que no conseguimos trasplantar? Pues hay algunas estrategias más. El delisting. El delisting es una estrategia que consiste, por explicarlo de forma fácil, en disminuir de forma artificial el PRA de un paciente. ¿A qué paciente se le va a hacer? A los pacientes que tengan un PRA del 100% y que lleven 2 años en lista de espera y no hayan recibido ninguna oferta por la complejidad inmunológica que supone. ¿Y cómo vamos a disminuir ese PRA? Pues vamos a eliminar la prohibición, o por así decirlo, a permitir las existencias de algunos anticuerpos anti-HLA. Entonces, si yo tengo múltiples anticuerpos anti-HLA, 2, A3, B7, B9, veo cuál de ellos, bueno, los criterios, primero los menciono, que sean de clase 1, a ser posible, que solo sea de un tipo, que tenga una MCI baja, es decir, una intensidad de reacción pequeña y sobre todo que no fije C1Q. Si tengo múltiples anticuerpos, pero veo que alguno de ellos cumple con ese criterio, lo que hago es que lo elimino y compruebo cómo el PRA puede bajar y así recibir más ofertas de otros posibles donantes. Un ejemplo bastante optimista que sí que hemos tenido aquí, pues la disminución de PRA de un 100% en un 73%. ¿Y qué otra opción tenemos y que llevamos haciendo también aquí desde el 2015? Hacer el trasplante con DSAs preformados. Teóricamente es el mismo concepto que el de listing. Es decir, en el de listing tú eliminabas de forma artificial ciertos anticuerpos para bajar el PRA. Aquí digamos que hace ese trasplante permitiendo que existan esos anticuerpos. Por poner un ejemplo, tengo un paciente hiperinmunizado, tiene anticuerpos anti-HLA múltiples y aparece un donante que justo coincide que tiene un antígeno B9 y mi receptor tiene un anticuerpo anti-B9, por tanto no serían compatibles, pero veo que es de solo un tipo, es de clase 1 y encima tiene una MCI baja. Pues puedo asumir y puedo darle salida a ese paciente que a lo mejor lleva mucho tiempo en la lista de trasplante, de espera, y llevar a cabo el trasplante. Lo más importante, que lo he puesto en rojo, es que no sea capaz de fijar C1Q, porque es cuando el anticuerpo es capaz de fijar complementos, se asocia con el peor pronóstico. Muy brevemente, el tratamiento que tenemos de inducción para los pacientes que tienen presencia de DSA, hemos dicho que son anticuerpos donantes específicos, es un protocolo de sensibilización. Lo que hacemos antes del trasplante es una sesión de plasmaféresis. Con eso lavamos los anticuerpos circulantes, ponemos las dosis de inmunosupresión a dosis altas y además añadimos 2 dosis de rituximab para eliminar, al menos de forma temporal, la creación de nuevos anticuerpos por los linfocitos B. En los pacientes, por ejemplo, que son PATI pero que no tienen presencia de DSA, pues las dosis van a ser iguales de los fármacos, pero simplemente no hacemos la sesión de plasmaféresis porque no hay ningún anticuerpo circulante que lavar DSA. Y ahora voy a contar nuestra experiencia en el complejo hospitalario de Toledo desde que comenzamos, pero va a ser un pool de pacientes un poquito más concreto. No va a ser exactamente hiperinmunizados, que como hemos dicho son los que asumimos que tienen un PRA mayor de 20-30%, sino que van a ser pacientes que hemos catalogado como de alta complejidad inmunológica porque es, digamos, lo más difícil de lo difícil, que son los pacientes con los trasplantes que hemos hecho con DSA preformados, que empezamos en octubre del 2015, como he comentado, y los programas que hemos trasplantado desde el programa PATI. Esto supone un total de 27. Puede parecer poco, pero es verdad que llevamos muy poquito tiempo en el programa PATI. El 70% fueron mujeres, la edad del receptor media fueron de 54 años y del donante de 59. Algunas características,
Tres cuartas partes de estos pacientes provenían como terapia sustitutiva de hemodiálisis, casi un 20% era de diálisis peritoneal, el tiempo medio en diálisis fue de 57 meses y más de la mitad de los pacientes pues, eran su segundo trasplante y probablemente esa era la causa de que fueran pacientes hiperinmunizados. Los principales variables que hemos obtenido son en un tiempo de seguimiento de casi 21 meses, que es verdad que es muy variable porque al fin y al cabo trasplantes hay continuamente, entonces el más reciente es muy reciente, el más antiguo es de 91 meses. Hemos visto que la supervivencia global de nuestros pacientes ha sido muy alta, de un 92,3%. Solo han fallecido 3 pacientes y además uno de ellos fue tras volver a la diálisis como terapia renal sustitutiva y ocurrió a los 53 meses. En cuanto a pérdidas del injerto, 85%, sumando los 3 éxitos que hemos comentado y una vuelta a diálisis que sigue activa. En cuanto a la función renal de estos pacientes, tomando como variable la creatinina promedio, hemos calculado que al mes estos 27 pacientes tenían 1,71 de creatinina, a los 6 meses 1,5 y la actual, si bien es menos valorable, coincide con 1,65. En cuanto a las complicaciones infecciosas, hemos comprobado en definitiva que son más altas que en un trasplante de no alto riesgo inmunológico. El CMV se encuentra en torno a un 30%, un poco en el límite alto del resto de trasplantes, que varía entre un 20 hasta un 30%. El virus BK es llamativamente mayor que en el resto de trasplantes, que se sitúa entre un 5 y un 10%. En nuestra serie es del 20%. Y otros eventos como neutropenia, que son un poco más inespecíficos, porque también depende de que, bueno, en trasplantes de no hiperinmunizados que, por ejemplo, hayan recibido timoglobulina, etcétera, dependiendo un poco de qué fármacos, de cómo ha sido la inmunosupresión, vamos a tener más o menos eventos de este estilo. Y por último, en cuanto a las complicaciones inmunológicas, para definirlo así de forma breve, vemos como los MFI sumados de los pacientes en el pretrasplante, tanto los de clase 1 como clase 2, que veis que son unas cifras muy altas, lo que comprobamos es que en el posttrasplante han disminuido en ambos grupos. ¿Qué traduce eso? Pues simplemente que la inmunosupresión, que los fármacos de inmunosupresión son efectivos y son capaces de disminuir la fuerza con la que esos anticuerpos que tenemos actúan contra, o sea, rechazan a los antígenos extraños. Las tasas de DSA de novo, es decir, no el DSA que hemos comentado pretrasplante, sino me trasplanto sin DSA o con DSA, pero aparecen unos anticuerpos, es decir, para decirlo, para que se entienda, un donante con un anticuerpo, un antígeno, perdón, HLA6, yo en el momento del trasplante no tengo ese anticuerpo anti-HLA6, pero a lo largo del post-trasplante, por determinadas circunstancias, desarrollo ese anticuerpo que es específico contra ese injerto. Hemos tenido 5 eventos, casi un 20%. En cuanto al rechazo agudo, 6 de los 27 tuvieron un evento también, que supone un 22%. Cifras que parecen bastante aceptables para lo complejo que es el paciente a nivel inmunológico. Entonces, como 3 conclusiones después de esta charla un poco espesa, 3 conclusiones muy facilitas. El programa PATI y el trasplante con DSA preformado son una alternativa eficaz para pacientes hiperinmunizados. Tienen muy buena tasa de supervivencia tanto del paciente como del injerto y una tasa muy aceptable de rechazo agudo. Y su principal problema es que tiene una mayor tasa de complicaciones infecciosas. Esto ha sido todo y pues turno de preguntas ahora. Bastante interesante, que habéis hecho bastante sencillo, por lo menos me he enterado, vaya. Nada, yo por mi parte solamente dar la charla y al equipo de nefrología por el tema del trasplante, una de las cosas que estoy cuidando y está orgulloso. Y en principio si no hay ninguna pregunta, porque yo decir que de tecnología sé. Así que
Recordaros que mañana es el Día Mundial del Riñón, ¿vale? Por si queréis salir a tomar algo, que sea por los riñones. Y que los informes que hacemos en nuestro programa de Nefrolink aparecen en ePrinter. Se pueden ver en ePrinter y así veis la medicación actualizada y eso. Esto es que tenía que decirlo.